No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esas célebres palabras las dieron dos hombres valientes hace casi 2000 años. Se llamaba uno Pedro y el otro Juan. Y vamos a leer en la Biblia. ¿Dónde está eso? Se encuentra en el libro de Hechos 4:20. Dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A los primeros discípulos de Jesucristo les perseguían, por un lado, los romanos, ¿no? El imperio romano que estaba gobernando en esa época, y por otro lado les persiguieron también los judíos, los rabinos, todos los maestros, fariseos de la época, porque ustedes saben que los judíos no creían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Ellos esperaban a un libertador, pero más en términos políticos, alguien que los saque de ese yugo romano, ¿no? Y hasta ahora, lamentablemente, los judíos de hoy en día están en lo mismo, ¿no? Esperando otro Mesías. Pero el Mesías ya vino, es el Señor Jesús. Y bueno, aquí relata en todo el capítulo 4 lo que se presentaron ante el concilio, que era formado por los hebreos, ¿no? O sea, por los judíos. El concilio era una organización formada por los maestros rabinos, y los llevan ahí para que hablen de un cojo que habían sanado, ¿no? Y les increpan y les dicen: ¿por qué? ¿Con qué autoridad ustedes han sanado a ese hombre? Y sería bueno que puedas leer todo el capítulo 4 de Hechos. Es emocionante. En realidad toda la Biblia, ¿no? Algunos pasajes son súper emocionantes para leer, mejor que películas, mejor que novelas. Y entonces, miren, al llegar a esta parte, en el verso 18 podemos leer: llamándolos, les intimaron, dice, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les querían prohibir, ¿no? Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que oyeron? Ellos eran, Pedro y Juan eran discípulos muy cercanos, ¿no? de Jesús. Entonces ellos oyeron sus enseñanzas, pues, las enseñanzas que dio el Señor Jesús mientras estaba en la tierra. ¿Y qué vieron sus ojos? Vieron las maravillas, prodigios, milagros que hacía el Señor Jesucristo. Entonces, por eso ellos dicen: no podemos callarnos. Bueno, y podemos ver también otro valiente hombre, aparte de Pedro y Juan, en el siguiente libro, Hechos, luego viene Romanos. Vamos a Romanos 1:16. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí ya está hablando Pablo. No estuvo entre los 12 principales discípulos, apóstoles. Aparece después en escena, luego que el Señor Jesús es crucificado y muere, y luego resucita gloriosamente, asciende al cielo, y luego ya Pablo sabemos que se convierte, ¿no? Señor Jesús, al Evangelio,
que Jesús predicaba. Y era otro valiente, luego él empieza a predicar, y por eso aquí Pablo ya está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Primero dice al judío y luego al griego, o sea, primero, claro, ellos se dirigían a los judíos, ¿no? Porque el Antiguo Testamento eran puro hebreos, puro judíos, como pueblo elegido de Dios, ¿no? Su nación preferida, Israel. Entonces, ellos primero predicaban a los judíos, por eso dice. Pero también dice a los griegos y en general, ¿no? A los de diferentes nacionalidades hasta el día de hoy. El Evangelio es poder de Dios, por eso no tenemos que avergonzarnos los cristianos de predicar el Evangelio de salvación. Poquito más allá, el siguiente libro después de Romanos es Primera Carta de Corintios, capítulo 9, verso 16, dice, Pablo también está hablando, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Fíjense, esto es serio, ¿no? Entonces dice, tengo necesidad de anunciar siempre el Evangelio. Pero dice, ay de mí si no lo anuncio, ¿no? Hay signos ahí de exclamación. Entonces, qué importante que hablemos, los que ya son creyentes, convertidos, nacidos de nuevo, debemos siempre anunciar las buenas nuevas. Eso significa evangelio, son buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Y no tenemos que avergonzarnos, ¿no? Ay de mí si no anuncio. Qué importante hablar siempre de la palabra de Dios, del evangelio de salvación, hablar del Señor Jesús, porque la misma Biblia dice, no hay otro nombre, no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay ningún hombre, mujer, ni santo, ni virgen, ni líder religioso a través del cual podamos hallar la salvación, solamente en el nombre de Jesús. Y también dice la palabra de Dios, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Está en la Biblia también esto, ¿no? ¿Cómo oirán la gente que está andando en tinieblas? ¿Cómo va a oír el Evangelio si no hay quien les predique? Para eso estamos nosotros, ¿no? Y si tú eres creyente y ya has predicado a tus familiares, a tu círculo más cercano, ¿no? Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, los más cercanos, porque tampoco te voy a decir que vayas a predicar a los que viven muy lejos, sino a los que están más cerca de ti. Si ya lo has hecho y no te hacen caso, bueno, tú ya has cumplido. Lo importante es predicar, hablarles. Dice la palabra de Dios, no vuelve vacía. Entonces, algunos de ellos van a escuchar y van a entregarse al Señor Jesús, entonces van a conocer el Evangelio de salvación, ¿no? Y se van a empezar a congregar en una iglesia donde se predica este Evangelio, la sana doctrina. Muchos, quizá la mayoría, no van a aceptar, ¿no? Se hacen la burla, pero ya cumpliste, por lo menos, con hablar del Señor. Me estaba acordando de ese tiempito que hemos pasado de la pandemia, ¿no? Qué tremendo, que se cerraron las iglesias, todo, ¿no? Los negocios, todo se cerró, fue grave. Las consecuencias, ¿no? Económicas y en cuanto a salud, los que murieron, los que enfermaron, terrible ese tiempo. Y la primera vez que decretaron, allá en marzo del 2020,
¿no? La primera vez que decretaron, ¿qué se llama esto? Que no podíamos salir, estábamos encerrados en las casas, entonces era cuarentena, ya esa era la palabra, una cuarentena rígida, ¿se acuerdan? Seguro ustedes, y no se podía salir. Había algunos días que, según el carnet y demás, podían, pero luego en la noche nadie podía salir, a partir de las 6, absolutamente, ¿no? Y me acuerdo bien esa vez, quizá a muchos se les agarró de sorpresa, diferentes pastores, a iglesias, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no tenían a la mano los medios para transmitir el Evangelio o para transmitir programas, ¿no? Con la predicación de la palabra de Dios. Y felizmente en nuestra congregación sí, apenas hubo esa cuarentena rígida, pero inmediatamente nosotros nos pusimos en acción y hemos podido seguir anunciando este evangelio glorioso, ¿no? Porque había una familia que vivía en la misma iglesia y el pastor vivía al frente, otros hermanos de alabanza vivían al lado, 2 casas más. Entonces, en la noche, aunque uno ya no podía salir, viviendo tan cerca, así, sin meter bulla, llegaban al lugar de la iglesia para transmitir inmediatamente, ¿no? Y entre los hermanos habían personas capaces para manejar todo esto de lo que se necesita, ¿no? Hoy en día del internet y manejar las cámaras y la transmisión, el sonido. Así que quizá hemos sido una de las primeras iglesias, ¿no? en transmitir en vivo, en directo, mediante Zoom, mediante Facebook. Incluso había alabanzas antes y luego una prédica que daba nuestro pastor. Eso no pudieron hacer ni iglesias grandes, ¿no? Porque el templo está en un lado, el pastor vive en el otro lado, los de la alabanza en otro lado, o sea, no podían ellos, porque no circulaban movilidades tampoco, no se permitía. Entonces no podían. Ha pasado quizá días o semanas para que ellos vean, ¿no? La manera de transmitir. Entonces, esa vez nosotros también quizá dijimos, como empecé las primeras palabras de Pedro y Juan, no podemos callar, porque dice, nosotros no vamos a callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y como decía Pedro y Juan valientemente a esos líderes religiosos judíos, también ellos dijeron a los que estaban de autoridades civiles, ¿no? A los romanos lo mismo. Primero debemos obedecer a nuestro Dios antes que a las mismas autoridades. Y por eso que a muchos los persiguieron. Los primeros cristianos han sido mártires, sabemos los romanos crueles, cómo los mataron en el circo romano y se alegraban como un espectáculo matando a los cristianos seguidores de Jesucristo, quemados y también comidos por tigres, por leones hambrientos. Una crueldad grave, ¿no? Pero ellos igual no callaron, siguieron predicando la palabra de Dios. Y ha habido otros mártires a lo largo de la historia de la iglesia, pero hasta ahora, fíjense, seguimos predicando y nadie nos va a callar. Por mucho que haya persecución, por mucho que haya prohibiciones, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de predicar el evangelio de salvación. Porque sabemos de que a través de este evangelio glorioso muchos cambian de vida.
¿no? Pasan de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesús. Esto trae muchos beneficios. Hombres que vivían una vida desordenada completamente, que estaban metidos en vicios, en drogas, y ya con hogares destruidos, pero que escuchan el Evangelio de salvación y se convierten a Jesucristo, no a una religión, ojo, no hablamos de convertirse a una religión. Jesús no es religión, sino relación. Cualquier religión del mundo, cualquiera que sea, tiene que ver con el esfuerzo de los hombres por llegar a Dios. Esa es una religión. Esfuerzo del hombre por llegar a Dios y un conjunto de ritos vacíos. En cambio, relación es otra cosa. Es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que murió por nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones, para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces este Evangelio cambia, transforma a las personas. Ese hombre que les decía tenía un hogar destruido por su irresponsabilidad, borrachera y demás, se convierte y deja todos esos vicios, se vuelve un hombre trabajador, honesto, le busca a su mujer, a su esposa, y ella ve el cambio que Dios hace en su vida de este hombre y le acepta, le da otra oportunidad y viven felices junto con sus hijos hasta que la muerte los separe. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio que eso incluso afecta a la misma sociedad, porque con familias fuertes podemos tener un país fuerte también. Y aún más allá todavía puede cambiar el destino aún de países enteros. Por citar un ejemplo nomás, me estaba acordando lo que pasó en Corea del Sur. Hace unos años hubo un avivamiento enorme, grande, ¿no? Después de que se separaron las dos Coreas por la guerra interna, guerra civil que hubo. Corea del Norte, ¿cómo ha quedado hasta el día de hoy? Un país pobre, y ellos son comunistas declarados, ateos. O sea, no creen en Dios, en ningún Dios, son ateos. Y es un país pobre, sumamente pobre, donde hay una dictadura cruel. Y no ha avanzado Corea del Norte. En cambio, Corea del Sur, que quedó en la pobreza también después de esa guerra, ha habido un despertar espiritual, un avivamiento que se llama, y miles, millones se han ido convirtiendo al Señor Jesús. Y a través de eso incluso ha habido algunos presidentes de ese país, cristianos, nacidos de nuevo, ¿no? Cristianos evangélicos, y han gobernado bien, y este país ahora se ha convertido en una potencia económica. Es tan pequeñito, Bolivia es enorme al lado de Corea, y Corea del Sur es tan pequeño, pero es una potencia económica, tiene grandes industrias automotrices y de otra índole también. Es por el Evangelio, ¿no? La influencia que tiene seguir a Dios, seguir a Jesús. Para terminar, quisiera leerles lo que ya el mismo Señor Jesús, porque lo que estábamos viendo era lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo. Ahora el mismo Maestro, el Señor Jesús, podemos ir a Marcos, capítulo 5 de Evangelio de Marcos. Aquí está hablando de un endemoniado, ¿no? Estaba loco, completamente endemoniado, pero el Señor Jesús con su gran poder lo sana, pues para él no hay nada imposible. Y en el 5:18 dice, al entrar él, o sea Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, pero ya estaba sano, le rogaba a Jesús que le deje estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue este hombre y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Cómo no se iban a maravillar de ver a un hombre que no estaba en sus sentidos cabales, ¿no? Un endemoniado tremendo y enloquecido. Y Jesús con su poder lo sana completamente. Y miren, dice que este hombre le hace caso a Jesús porque él le dice, anda a hablarles a tu familia, a los de tu casa, y cuéntales las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Y él obedeció y fue, dice, y empezó a predicar en Decápolis. Decápolis en realidad no era una ciudad, sino una región. En el idioma griego, deca es 10, ¿no es cierto? Y polis es ciudad. Entonces, esto era una región de 10 ciudades, Decápolis. Es como decir más o menos la región metropolitana de Cochabamba, es enorme, ¿no? ¿Cuántas ciudades hay en la región metropolitana? Son varias, algo así como 7 ciudades intermedias. Viene desde Sacaba hasta Sipe, la región metropolitana, pasando por Quillacollo, Cochabamba primero, ¿no? Quillacollo, Vinto, incluye Tiquipaya, todo el área metropolitana de Cochabamba. Es como si este hombre hubiera predicado así, en 10 ciudades, dice, Decápolis, 10 ciudades, ¿no? Toda esa región. Entonces no podía callarse ante tantas maravillas, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros igual, como hemos empezado, también seguimos predicando en toda esta zona de Quillacollo, donde está la iglesia, porque es la misión que el mismo Señor Jesús ha encomendado, ¿no? A su iglesia, diciendo, vayan y prediquen el evangelio de salvación a toda persona, y también hagan discípulos por todas las naciones. Y te invitamos, si es que estás interesado de aprender más, te invitamos a nuestras reuniones. Estamos domingo a las 10 de la mañana. La iglesia se llama Familia en Cristo. Estamos ubicados en la zona siglo XX, OTB Magisterio, a pocos pasos del riel, del nuevo tren que está pasando por acá. Y también ya va a salir en pie de página teléfonos celulares a los que tú puedes llamar y preguntar cualquier duda y venir, te invitamos, ¿ya? Y puedes buscar también en el Face con el nombre de nuestro pastor Josías del Carpio, esta clase de mensajes, de enseñanzas, estudios bíblicos. Está en Facebook o en YouTube también con el nombre del pastor Josías del Carpio, o también con el nombre de la iglesia, Familia en Cristo. Así que quedas invitado. Vamos a terminar con una oración. Orar simplemente es hablar con Dios, así de simple. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Como hemos leído, dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así como vieron los primeros discípulos maravillas, nosotros hoy en día también hemos visto, Señor, con nuestros propios ojos los milagros que tú haces, las maravillas. Por eso publicamos tu palabra, a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, y lo vamos a seguir haciendo. Oh Padre bueno, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque en Él es en el único que encontramos la salvación. Bendice a todos los que han estado atentos a este mensaje y obra en sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos. Amén. Dios te bendiga.